un pequeño mensaje acerca de la humildad en la oración. La humildad en la oración. Hay jóvenes, ¿verdad?, que quizás no saben orar y por eso cuando estamos orando están con las charolas peladas y no les da ni pena. Por lo menos deberían de hacer el intento. Pero necesitamos tener todos, por eso digo necesitamos en plural y me incluyo, humildad en la oración. Porque inconscientemente a veces somos irreverentes en la oración, o somos muy presunciosos o muy apresurados. Se nos olvida a quién le estamos clamando, a quién estamos llamando, a quién le estamos invocando y pensamos que una oración es solo pedir. Por eso el tema, la humildad en la oración. Recuerden que la oración es un diálogo, es una conversación que va acompañada, claro, de acción de gracia, va acompañada de arrepentimiento, pero va acompañada mayormente de humildad. A veces queremos que Dios cambie sus planes por satisfacer nuestras oraciones. Dios tiene un plan trazado ya para cada uno de nosotros que estamos aquí. A ese plan se le llama propósito. Dios tiene un propósito. Y si Dios te está permitiendo pasar por un valle de lágrimas, por un desierto donde solo va a hallar escorpiones y serpientes, y tú dirás, ¿cómo es eso, pastor? Escorpiones y serpientes. Solo va a hallar amenazas, solo va a hallar dolor, quizás va a hallar sufrimiento, quizás va a encontrar angustia, quizás va a encontrar preocupaciones, pero Dios quiere que pases por ese desierto. Porque en ese desierto es donde Dios quiere manifestar su gloria, manifestar su poder y mostrar su providencia. Oiga bien, pero nosotros acudimos a la oración y le decimos, Señor, te ruego, está bien, es un ruego, que me conceda esto, esto y esto y esto, o que me ayude en esto, esto y esto, o que me permita hacer esto y esto y esto. Y ahí no hay humildad, porque primeramente usted le está clamando, hay un sumo sacerdote, que si bien es cierto se compadece de nuestras necesidades, pero ese sumo sacerdote también es rey y se llama Jesucristo. Es rey de reyes y señor de señores. Y en la tierra usted no va a llegar, y en el contexto histórico nadie se podía presentar al rey si primeramente el rey no le daba el permiso, no tenía audiencia. Aún la reina Esther tuvo que pedir humildemente audiencia ante su esposo, ante el rey asirio, para poder presentar su petición. Y oiga bien, no se fue de boca a decir que clamaba por los judíos, sino que primero le espera que el rey incline su cetro, dando la aceptación a su presencia, y ella primero lo invita a una cena. Después lo invita a otra cena para poder exponer su causa. Y nosotros, ¿qué invitamos al Señor si vamos de romplón a la oración a decirle, Señor, quiero esto, necesito esto, o te pido esto? Imagínense si la reina Esther, siendo esposa del rey Asuero, necesitaba permiso, cuanto más un
¿cómo le llaman a los? Un súbdito. A un rey terrenal. Ahora nosotros, al creador del universo, no podemos llegar con esa irreverencia, con esa falta de humildad en nuestra petición. Vayamos a Lucas capítulo 5. Dice en el verso 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Oramos, Padre, te damos gracias por este momento y la oportunidad que nos presta de aprender de tu palabra. Te ruego que nos des perdón y misericordia tuya en aceptar nuestra ofrenda de labios y nuestra presencia en este lugar. Rogamos, Señor, que nos ayude. Rogamos, Dios, que tu misericordia esté presta para cada uno de nosotros. Que tu misericordia esté presta para esta iglesia, para los jóvenes que están allá en el campamento. Y que seas tú cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros. Por Jesucristo te lo rogamos y para gloria tuya. Amén. Miramos, hermanos, que Jesús andaba sanando. Aquí habla de la sanidad de la hija de Jairo, habla de la sanidad de la mujer que tuvo flujo de sangre, la sanidad del paralítico. Miramos el ministerio de Jesucristo, porque todas estas sanidades eran para señales a los judíos. Pero me encanta esta parte y siempre me ha gustado, porque creo que es una de las peticiones más humildes que he encontrado en la Biblia. Una de las peticiones más humildes. Por eso les llamaba la humildad en la oración. Dice que había un hombre lleno de lepra. La lepra representa en el plano bíblico, aquí en el contexto, literalmente era un hombre leproso, pero también es representando, el pecado se representa como lepra en el hombre, como algo incurable, que solo por el poder divino se podía curar. Miramos que hubieron muchos leprosos, incluso Miriam, la hermana de Moisés, por juicio de Dios fue llena de lepra y estuvo 7 días fuera del campamento por haber murmurado contra Moisés. Y hubieron muchos leprosos y el Señor sanó a muchos leprosos. Se cuenta también de 10 leprosos que de largo miraron a Jesús y le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Y dice que el Señor les dijo, ve y mostraba a los sacerdotes. Y entre tanto ellos iban, dice, fueron limpios en el camino. Y al regresar solo uno se postró rostro en tierra dando gracias a Dios. Y este era, dice, extranjero. Pero aquí miramos, hermanos, que este leproso, un leproso, vamos a ver cuál fue la actitud de este leproso. Y dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Imagínese usted teniendo una enfermedad terminal o un familiar en una enfermedad terminal, o quizás una enfermedad incurable.
con una enfermedad que lo está agobiando, o una situación de la cual usted no puede escapar, o no puede hacer nada. El Señor dice, vino el leproso, y viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Primero miramos la actitud del leproso. La actitud. Esa es una actitud primeramente de humildad, porque no estaba de lejos como los otros que iban caminando, sino que primeramente dice, se postró. Postrarse es doblar sus rodillas y poner su frente en el piso. Y esa es una forma de adoración, o una postura de adoración que solo se le daba a Dios. Y aquí miramos que este hombre lo está haciendo con Jesús. Todavía no había sido crucificado, todavía no había redimido de pecado, pero miramos que este hombre en su necesidad, él oyó quizás que Jesús estaba sanando a cantidades de personas, pero él no lo miró como aquel rico, aquel joven rico que le preguntó allá en Lucas 19, Señor, no, le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muy diferente es los que le llamaban maestro a Jesús a los que le llamaban Señor. Porque los que le llamaban maestro, el término maestro es un término, un título que se le daba a cualquier hombre. Cuando decimos cualquier hombre, podía ser un profeta, podía ser un sacerdote, podía ser un escriba. Entonces, un maestro, un intérprete de la ley, un sacerdote, ministrador de la ley. Entonces, el joven rico no estaba reconociendo la divinidad, la deidad de Jesucristo. Pero este hombre, rostro en tierra, con humildad, su primera acción, su primera actitud fue el reconocimiento a quién se iba a dirigir. Mire bien, él oyó de Jesús. Nadie todavía podía decir que Jesús era el Cristo, o que Jesús era el Mesías, o el que iba a limpiarnos nuestros pecados. Nada. Está comenzando su ministerio. Pero este hombre fue un hombre que miró. ¿Qué hombre natural puede tener tanto poder divino para resucitar muertos, para sanar paralíticos, para que la mujer de flujo de sangre solo le tocó el borde de su manto y quedó sana, para echar fuera demonios, para dar vista a los ciegos, para abrir el oído a los sordos, para hacer hablar a los mudos? ¿Qué hombre puede hacer eso? Se necesita un hombre que venga de parte de Dios. Y es lo que él reconoció al postrarse. Mire, un judío natural que se vaya a postrar ante otro, nunca lo hace. Es más, ni ante los ángeles se postraban los judíos. Ni ante los ángeles se postraban los judíos. Cuando en la visión de Juan dice que él se postró a un ángel y le dijo, no te postres ante mí, porque soy consiervo tuyo. Ellos no se iban a postrar de primera a primera ante cualquiera. Tenían que tener una convicción muy fuerte en sus creencias, en su fe, en relación a aquella persona para poder postrarse. No se iban a postrar. Pero este hombre lo primero que hizo fue postrarse. Porque la fe, hermanos, una de las cualidades de la fe es que dice que nosotros tenemos que creer primero para poder verlo. No es que necesita verlo para creerlo, porque a veces así actuamos. Queremos ver para poder creer que Dios hizo algo. Tengo que ver para entender que Dios está conmigo. Tengo que ver para reconocer que Dios me escuchó. Tenemos que ver. Pero nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entonces, una de las cualidades de la fe y en la humildad es creer primero para poder ver.
No es ver para creer, es creer para poder ver. Es lo que hizo este hombre. Y recuerdan Bartimeo. Bartimeo primero creyó para poder ver, a pesar de que era ciego. A él sí le cae literalmente todo, porque tuvo que creer, porque el Señor todavía no lo había sanado cuando él había arrojado, se había levantado y había arrojado su capa y se había ido donde el maestro, donde le dijo: Jesús, Jesús, hijo de David. Ahí lo está reconociendo como el heredero del trono de David. Ahí lo está reconociendo como el Mesías. Ten misericordia de mí. Humildad. Y dice Jesús, todavía le dice: ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Y dice que le abrió los ojos y le dijo: tu fe te ha salvado. Y comenzó a andar en el camino. Pero la expresión "y arrojando su capa" es la expresión que miramos aquí en el verso 11, cuando es: y le trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Bartimeo, al tirar la capa, estaba dejándolo todo, porque la capa era lo que le servía, era su patrimonio, porque era lo único que él cargaba para el frío. Es lo único que él cargaba para dormir, porque era donde él se acostaba y donde él se embozaba, como decimos, se cobijaba. Y la capa le servía también, como estaba a la intemperie, para los ventarrones de arena que quedaba ahí comúnmente en esa zona. Pero también la capa era una representación de que él era ciego, porque no era cualquier capa, era una capa especial que usaba, o diferente que usaban los ciegos, porque el pueblo judío, los ciudadanos judíos, tenían la obligación de ayudar a los cieguitos a caminar, a trasladarse de un lugar a otro o a asistirlo. No es como ahora que los cieguitos caminan una varita blanca, porque aún esa varita blanca es para identificar a un cieguito y que donde miren esa varita blanca tengan cuidado, le puedan ayudar, lo puedan asistir, y si va cruzando una calle pueda frenar el vehículo. Y ahora hay muchas formas de cómo ayudar a los cieguitos a valerse por sí mismos. En aquel entonces no existía eso. Entonces la capa lo identificaba como un no vidente que necesitaba ayuda. Pero volviendo a este leproso, dice que este se postró con el rostro en tierra. Una vez que él se postró con el rostro en tierra, se me va a ensuciar el pantalón. No dijo eso. Y si me quedo dormido, o me voy a chimar los codos, me voy a chimar la frente, me voy a llenar de tierra el cutis, se me van a empolvar los bigotes. Él no pensó en eso. Él lo que pensó es ante quién él estaba presente, a quién él le iba a hacer su petición. Y sabía que no era un hombre cualquiera, sino al bendito Dios encarnado en Jesucristo. Su expresión dice: y le rogó. Una cosa es que usted se presente en oración y le diga: Señor, te pido esto, esto y esto. Otra cosa es la expresión de ruego, porque cuando nosotros nos presentamos pedimos como que tuviéramos derecho y queremos cambiar o torcer los planes de Dios, o queremos que Dios cambie el curso en que gira la tierra a favor nuestra, y queremos que Dios haga todo lo diferente porque ahora yo necesito de Él. Pero no, Dios tiene todo preparado y calculado para nuestra vida. ¿Que tenemos que orar? Claro. ¿Que tenemos que clamar? Claro. No le estoy diciendo que no. Le estoy enseñando la actitud con que debemos de hacerlo. Y dice: le rogó. El ruego es una súplica, no una demanda. Ahí es como están hoy en día declarando, confesando, reclamando los cielos abiertos, etcétera, decretando. No, eso no es humildad, eso es arrogancia, atrevimiento, irreverencia, hasta blasfemia, porque no saben con quién están tratando. Pero este hombre, una vez que se postró en el suelo, no le importó, se postró en el suelo. No sé cómo ora usted, si de rodillas, si sentado, si acostado, de pie. Pero este hombre rogó postrado en suelo.
y comenzó a rogar. Y su ruego era, la primera expresión era, Señor. Es por eso que yo le digo que él reconoció con quién estaba tratando. El término Señor aquí es el término en griego Kyrios, que significa amo, dueño. Pero amo y dueño era alguien soberano. En el hebreo es Adonai, que quiere decir también Señor. Pero fue Adonai el término que se utilizó para no pronunciar el nombre sagrado de Yahweh o el gran yo soy, a pesar de que Dios les dijo que con ese nombre se le iba a reconocer. Aquí le está diciendo en pocas palabras, el gran yo soy, Yahweh, Elohim, Adonai, Kyrios, Señor. ¿Qué reconocimiento le está dando? No el de un hombre común. Porque si usted lo mira, hay una S mayúscula. Y cuando es Padre, cuando es Hijo, cuando es Espíritu Santo y cuando es Señor, siempre cuando se refiere a la deidad del Padre, a la deidad del Hijo, a la deidad del Espíritu Santo, siempre comienzan con mayúscula para estar por encima de los demás. Y la expresión que le dice Señor le está dando no un título a Jesús, porque nosotros aquí le decimos Señor a manera de título a las personas, sino que le está diciendo Señor a manera de posición, no de título. Porque Jesucristo no es un título que tiene como Señor, es una posición de Señor. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él dijo, ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces miramos que esta expresión de Señor no es una expresión común, ni decirla por decirla, porque en primer lugar un judío no se va a postrar ante un hombre común. Y segundo lugar, no va a llamar Señor en el término de Señor a un hombre común. Le está reconociendo como el soberano, le está reconociendo como el bendito Hijo de Dios. Y se postra ante Él y le dice, Señor. Cuando tú te postras o cuando tú oras, ¿cuál es la actitud que tomas? ¿Cuál es la primera palabra que sale de tu boca? Porque esta expresión y esta actitud que tuvo este hombre leproso es una expresión y actitud de adoración. ¿Sabía usted? A veces creemos que adoramos o se ha enseñado que adorar a Dios solo es a través de las canciones o de los signos. Cuando usted reconoce el señorío de Jesucristo en su vida, cuando usted se postra y reconoce quién es Dios y quién es usted, desde ahí está adorando a Dios. Está adorando a Dios. ¿Cómo ora usted al Señor? ¿Con qué actitud llega a hacer sus peticiones? La tercera característica que llama la atención en este pequeño versículo, si quieres. Si quieres. No es lo que yo quiera, es lo que tú quieres, Señor. No sé qué planes tienes para mi vida. No sé qué destino tienes para mi vida. No sé qué propósito tienes para mi vida. Por eso te pido que si quieres, tú, antes que yo, me concedas este favor. Me concedas esta petición. Me concedas esta gracia tuya. Me concedas esta misericordia tuya. Si quieres. ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor, si quieres tú?
Siempre llegamos, Señor, te pido, dame. Ayúdame. Quiero. Nunca decimos, Señor, si quieres tú primero. Si quieres. Puedes limpiarme. Ahora, la expresión puedes limpiarme que acompaña a esta lectura no es que Jesucristo no pudiera, sino que le está diciendo, si tú quieres, hazlo. No es que dudo que no pueda hacerlo, porque él ya había visto todo lo que había hecho. Ya enumeramos muchos milagros que él había hecho, hasta reprender la mar, multiplicar peces, multiplicar panes, tantos milagros. Entonces Jesús lo podía hacer. Ya había sanado a otros leprosos, había hecho cosas más portentuosas que sanar a un leproso. Pero le está diciendo, si quieres, puedes. No sé cuántos recuerdan que en la oración de Getsemaní, busquen ahí Lucas capítulo 22, versos 42. Vamos a ver la actitud de oración de Jesús hacia el Padre. Primero miramos la del leproso hacia Jesucristo, hacia Jesús. Todavía Cristo no había sido crucificado, no había sido glorificado, no había sido exaltado. Pero miramos que hubo un hombre que le adoró, se postró, lo reconoció como Dios, como Señor, como amo, como dueño. Pero aquí miramos en Lucas 22, 42, la misma actitud de Jesucristo. La misma actitud de Jesucristo. Y dice en el verso 42, vamos a leer el 41 para no salirlo del contexto. Y él se apartó de ellos a distancias como de un tiro de piedra, tal vez unos 10 metros, 15 metros. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús? Oró. Pero vamos a ver la oración de Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios encarnado, para ejemplo nuestro. ¿Y cómo oró Jesús? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, o en otra parte dice esta hora, pero no se haga mi voluntad, sino la de ¿quién? Es que esa es la actitud correcta para orar, hermano. Esa es la humildad que se necesita en la oración. Y si no tenemos esa humildad, hermanos, no estamos orando de la manera correcta. Jesús había experimentado en muchas ocasiones la oración al Padre, pero esta es una de las partes donde nos dice cómo oró Jesús. Cómo oraba Jesús. Por ejemplo, ahí mismo en Lucas capítulo 5, en el versos 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él buscaba siempre la privacidad, la intimidad, la hora en que nadie lo perturbara, la hora en que nadie lo distrajese. Él buscaba la intimidad con Dios, con su Padre Celestial. Pero miramos cómo oraba, qué tremenda esa oración de Jesucristo. Y si Jesucristo, siendo el mismo Jesucristo, que sabía que tenía potestad para poner su vida y para volverla a tomar, nadie me quita la vida, sino que yo de mi voluntad la pongo y tengo potestad para ponerla y para volverla a tomar. En el momento en que estaba orando en el Getsemaní, estaba postrado, rogando, dice al Señor, y era tan intenso su ruego, su súplica, su dolor, su sufrimiento, por el pecado del mundo. No era por lo que iba a pasar, porque él ya sabía lo que iba a pasar. No era que tenía miedo a los clavos, no era miedo a la lanza, no era miedo a ser flagelado, sino el ruego del dolor que sufría por todo el pecado del mundo que estaba enfrentando en ese momento, ahí en la agonía que vivía en el Getsemaní, a tal punto que era algo tan tensionante, tan fuerte, que sus vasos sanguíneos de la piel se reventaron y se mezclaron con su sudor. Imagínese clase de tensión la que vivía Jesús. Una tensión
que yo le aseguro que ninguno de nosotros la hemos experimentado. Una tensión por la carga de pecado, no que llevaba él, sino la del mundo. Porque él sabía que dejaba a sus discípulos, dejaba al pueblo de Israel y dejaba hasta nosotros, pero él estaba rogando por nosotros. Rogando por nosotros, rogando por esa separación que él iba a tener con el Padre por un instante. A eso lo agobiaba, lo agobiaba. Y dice que caían al suelo sus gotas de sudor mezcladas con sangre. Cómo se reventaron sus vasos sanguíneos. Qué tremendo eso, hermano. ¿Y cuál era la oración? Señor, te me está reventando los tejidos, los vasos sanguíneos, porque necesito ese trabajo, necesito ese pedido, necesito esa ropa, necesito esa mudada, necesito esos reales, necesito esto, Por eso estaba Jesús. Y él dijo, Señor, me voy a separar de ti, Padre mío. En toda la historia de la eternidad en que hemos vivido, como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, nunca me he separado de ti. Nunca. Y hoy me toca separarme de ti porque voy a cargar con el pecado del mundo. Y si voy a cargar con este pecado, tú no puedes estar con el pecado. Porque dice que por nosotros se hizo pecado. No se hizo pecador, se hizo pecado. Es decir, la ofrenda por el pecado quiere decir eso. Oiga bien, Jesús nunca fue pecador. Cuando dice por nosotros se hizo pecado, estaba escuchando un video de un farandulero. Sí, hay que tener cuidado ahora. Hay tantas cosas. Salió un mechudo con unas trenzas hasta aquí, un barbudo en camiseta, en short y tenis, diciendo que Jesucristo en la cruz se hizo homosexual, se hizo violador de niños, se hizo esto, se hizo asesino, se hizo esto, porque cargó con el pecado del mundo. La Biblia no dice eso. Cargó, cuando dice Él se hizo pecado, no está diciendo que Él se hizo pecador, ni se hizo el pecador de todo el mundo. Está diciendo que Él es la ofrenda por el pecado, se hizo ofrenda por el pecado. Lo que dijo Juan al Bautista, he aquí el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Muy distinto. Y es por eso que estaba explicando el que presentó el video, que uno tiene que tener cuidado cuando lee la Escritura y lo que oye. Porque hay reglas para interpretar la Escritura y no la podemos... Dijo el hombre, tantas veces he leído la Biblia y hasta ahora encontré eso, dice. Y encontré que Jesús era abusador de niños, era asesino, era esto, era pedófilo, era todo. Los pecados aberrantes. No, eso no dice la Escritura. Lo que estaba ahí Jesucristo era siendo la ofrenda por el pecado. Recibiendo no el pecado, sino la culpa del pecado. Y le dijo, Señor, si quieres. Jesús dijo al Padre, Padre, si quieres pasar esta hora o esta copa. Este hombre dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero ser limpio. Dios quiere lo mejor para nosotros, no lo peor. Pero quiere que lleguemos con esa actitud, hermano, de humildad, esa actitud de humildad, de reconocimiento. Estaba buscando aquí, ya lo tenía, se me olvidó, la oración del publicano. En el capítulo 18 dice que el publicano dijo en el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Dios, ¿lo tienen? En
18:13, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué le está diciendo? Una actitud de humildad. Señor, sé tú quien cubra mis pecados. Sé tú quien limpie mis pecados. Sé tú el que me purifique de mis pecados, el que me lave de mis pecados, porque soy un pecador. Hermanos, necesitamos aprender a tener primero una actitud correcta, ¿verdad?, en cuanto a la oración, y una postura correcta, porque no está hablando con cualquier pelado. Si usted está orando, está clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me dirá alguien, ¿y alguien que esté en cama, que está postrado? Jesús entiende que está postrado, pero si usted no está postrado, a menos que quiera que Dios lo deje postrado para que siga orando acostado o sentado. Filipenses capítulo 2, y ahí terminamos. Filipenses capítulo 2. Siempre preguntaban cuál es la actitud correcta para orar. Y alguien decía de pie, otro de rodilla, otro. Y alguien dijo, la del corazón. Sí, la del corazón. Pero el corazón te lleva a un nivel de humildad. Si tienes un corazón humilde, porque el Señor dijo en el Salmo 51, que la oración de David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Pero está un corazón quebrantado y humillado. ¿Y cuál era la actitud? Aquí miramos, dice en el Filipenses capítulo 2, versos 10, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? De los que están en el cielo, en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Qué va a confesar? Para la gloria de Dios Padre. ¿Qué vamos a confesar? Que Jesucristo es Dios, es nuestro amo, es nuestro dueño, no es nuestro alcahueto, no es nuestro Santo Claus, no es nuestra alcancía, es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro dueño. Ante Jesús, toda rodilla de los que están ¿a dónde? En los cielos. Y si los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, que están en los cielos, que son en mayor en potencia y en gloria que nosotros, se postran ante Jesús, ¿cuánto más nosotros que somos unos simples mortales? Unos simples mortales, que hoy estamos y mañana no. Y de lo que está debajo de la tierra, aún los que están debajo de la tierra, son los que están en prisiones de oscuridad, son los que están en el infierno, son los demonios, son los ángeles caídos. También ellos tienen que postrarse ante el señorío de Jesucristo. No sé si usted recuerda con el endemoniado Gadareno, que cuando llegó Jesús y dice que se topó con él, de largo le dijeron: Jesús Nazareno, ¿qué tienes contra nosotros? Que viene a atormentarnos antes de tiempo. Permítenos que nos vayamos a ese hato de cerdo. Y le concedió la petición. Pero aún los demonios se humillan, se postran y reconocen el señorío y la autoridad de Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Volvamos a leer todo el texto, hermano, de Lucas, para que no se les olvide nunca. Capítulo 5, versos 13. ¿Entendieron? Ervin, Jordan, ¿cómo han de orar? No de llorar, orar. 12 y 13, vamos.
A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepras, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesucristo es compasivo. Tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Les pregunto, ¿Dios está en el universo o el universo está en Dios? ¿Ah? ¿Ah? Dios está en el universo. Dios está en el universo. El universo está en Dios, porque Él creó el universo y Él está por encima de todas las cosas creadas. ¿Entendimos eso? Si decimos que Dios está en el universo es más grande que Dios. Pero el Dios que ustedes han sido enseñados es más grande que los cielos. Y los cielos de los cielos. Dios es más grande que el universo. Entonces el universo está en Dios. Por eso dice que Él junta las aguas como en un puñado. Así, charquito aquí, ahí junta las manos. La agua de los mares. La tierra está en sus manos. Porque Dios está por encima de todo el universo. Amén. Ese es al Dios que usted sirve, ese es al Dios que usted alaba, ese es al Dios que usted clama. Dios está por encima de toda cosa creada.